Hola, buenas tardes. No sé si a vosotros os pasa, pero yo cuando miro al mundo que nos rodea en la actualidad, pues me doy cuenta de que es un mundo que podría ser maravilloso. Estamos rodeados de tecnología, de muchos adelantos, de muchos avances tecnológicos que podrían hacernos la vida bastante más fácil de lo que, por ejemplo, la podrían tener nuestros antepasados o simplemente mejor nuestros abuelos o nuestros bisabuelos hace 80 años. Baste, por ejemplo, coger la primera foto que he cogido para la carátula de esta presentación. Si analizamos, por ejemplo, el mundo de la comunicación hace 80 años, que básicamente pues, se basaba en ese teléfono de disco, que bueno, aparte de que pueda ser bonito y nos traiga cierta nostalgia, pues bueno, no tiene nada que ver con los modernos dispositivos móviles que tenemos en la actualidad. Tampoco la manera de comunicarnos a través del mensaje escrito. En aquel momento pues no había otra opción más que la pluma y el bolígrafo y el papel y usar los correos, los postales, y hoy en día pues tenemos multitud de posibilidades. Esto simplemente era un ejemplo. Podríamos utilizar otros muchos, ¿no? Si hablamos de las comunicaciones, como hemos dicho, si hablamos también de los medios de transporte, por ejemplo, pues en aquella época todavía era bastante habitual los trenes o gobernados por locomotoras a vapor. Hoy en día tenemos la alta velocidad. Los periodistas tienen que usar cacharros extraños como esos teletipos para transmitir sus noticias. Las redes de comunicaciones estaban basadas en cables aéreos como los que tenemos ahí en la esquina superior izquierda, nada que ver con los cables submarinos, la fibra óptica, la tecnología 5G que nos invade en la actualidad. Y sin embargo, ¿por qué digo algo falla? Porque si nos olvidamos de los cachivaches tecnológicos que tenemos a nuestro alrededor y analizamos simplemente lo que era la vida en estos dos periodos, 42-2022, pues a lo mejor nos llevamos sorpresas, ¿no? Hace 80 años el mundo estaba inmerso en una Segunda Guerra Mundial y hoy, desgraciadamente, los más pesimistas pensamos que podemos estar en los albores de una tercera guerra, incluso con el uso de tecnología nuclear. En 1942, fruto de esa guerra y de otras muchas circunstancias, había muchas zonas del mundo que pasaban hambre, que estaban campos de refugiados, etcétera, y hoy en el 2022, aunque queramos evitar mirarlo de frente en muchas ocasiones, pues es cierto que sigue ocurriendo. Esa misma realidad está ahí. Han pasado 80 años, ha habido muchos cambios tecnológicos, pero esa realidad sigue estando ahí. A nivel de avance médico, etcétera, pues bueno, no vamos a pensar que incluso en 1942 no estaban en medio de una pandemia como nos ocurre en la actualidad, que nos ha hecho bajarnos bastante peldaños de nuestra supuesta superioridad como raza, porque al final uno de los medios más usados para combatir esa pandemia que todavía nos sigue acechando, pues ha sido utilizar métodos muy de la Edad Media, como el confinamiento de los enfermos. Esto es lo que a mí me permite decir que la transformación digital está bien, pero que el mundo se está equivocando cuando hace de la transformación digital el fin de vivir. Y eso no es así. La transformación digital está por y para facilitar la vida del ser humano, para hacernos vivir mejor, para hacernos ser más felices, en definitiva, para tener un mundo mejor. Entonces, ¿por qué hablo de que tenemos que tener una revolución emocional? Pues bueno, uno de los factores que a mí me lleva a esa afirmación es que tenemos que cambiar el foco. El mundo está cayendo en tal grado de avance tecnológico que nos estamos olvidando que el mundo tiene que girar alrededor del ser humano. Yo creo que hace falta un nuevo renacimiento, como hubo en el 480, en el 580, y tenemos que volver a colocar al ser humano en el centro de todo. Eso es una de las cosas que a mí me hace hablar de revolución emocional. O sea, no es tecnología, es algo mucho más emocional. El ser humano está ahí por encima de todo. Pero lo que básicamente me hace hablar de revolución emocional es una consideración que quiero hacer. ¿Qué significa que haya una revolución? ¿Por qué estamos inmersos en una revolución emocional, bajo mi punto de vista? Para mí una revolución tiene dos características claves. Introduce un cambio importante, no voy a decir dramático, pero importante, de una gran magnitud. Y a la vez tenemos muy poco tiempo para aceptar o asimilar ese cambio que introduce esa revolución. Si no se da alguna de estas consideraciones, no hay una magnitud del cambio, no hay una velocidad de incorporación de ese cambio a nuestras vidas, no se puede hablar de revolución. Se puede hablar de transformación, de progreso, de avance, etc. Entonces, en los últimos tiempos, especialmente en la última década, hemos pasado de tener una transformación digital a tener una verdadera revolución. Tenemos muchos cambios de gran magnitud, con mucha frecuencia y además con muy poco tiempo para asimilar nuevas funcionalidades, nuevas cosas, cambiar nuestros hábitos de vida, decirlo de una manera resumida. Por eso para mí estamos hablando de una revolución. Y es una revolución no tecnológica, es una revolución emocional, porque cualquier cambio que está ahí está, insisto, para beneficio del ser humano. Y somos nosotros como seres humanos los que nos tenemos que aceptar, convencernos de que ese cambio tecnológico puede ser bueno o puede tener sus pros, sus contras, pero analizarlo de una manera siempre poniendo al ser humano como foco, como centro de cualquier análisis. Y eso es lo que pienso que si nos estamos olvidando, o sea, caemos con mucha frecuencia en pensar que la tecnología lo es todo, es el sentido de nuestras vidas, y no. El sentido de nuestras vidas debería seguir siendo el ser humano. Por mucha inteligencia artificial,
no debemos olvidarnos de la inteligencia humana. Por ir fijando ideas, ya les he dado la primera, hay una revolución porque tenemos cambios muy rápidos y de mucha magnitud en nuestras vidas en los últimos tiempos. Y son cambios relacionados con la tecnología, pero que se tienen que asimilar en nuestra emocionalidad. Y segundo, no nos olvidemos de que la tecnología está para servicio del ser humano. Entonces yo creo que estas son las dos primeras ideas y me gustaría dejar ahí como raíz de lo que os quiero comentar a continuación. Fijadas estas bases, lo primero que tenemos que entender es qué significa un cambio para nuestra emocionalidad. ¿Cuál es nuestra respuesta emocional ante un cambio de cualquier tipo? En este caso concreto nos ocupa cambios tecnológicos. Esta escalera de colores, como yo la llamo, y me gusta usarla porque creo que refleja bastante bien cuál puede ser nuestra respuesta ante cualquier cambio que se produzca en nuestra vida, tecnológico o no. La primera respuesta pues es lo que tenemos ahí en el monigotillo que tenemos en la parte inferior izquierda. Hay un cambio, no nos gusta bajo ningún concepto y huimos. Vamos a poner un ejemplo tecnológico para que sea más fácil seguir esta diapositiva. Conducción desasistida, algo que parece que está llamando a la puerta continuamente y que no acaba de llegar, pero que bueno, todos tenemos la sensación de que en algún momento va a ser una realidad. De hecho lo es, pero tiene todavía problemas de seguridad, de ética. Yo creo que también hay problemas de índole industrial o de índole económico que hacen que todavía no se quiera abandonar tecnologías antiguas o tradicionales. Al conductor de toda la vida, ese que le gusta conducir por carreteras de montaña, que se agarra al coche, que disfruta cada vez que se sube al volante y que siente, incluso algunos ya vemos que se transforman cuando se montan en el coche, se creen que son entes superiores mucho más importantes que cualquier otra faceta de su vida. Esa persona en la vida va a estar contento. La mayoría de ellos van a huir, van a decir, yo ni de lejos voy a usar la conducción asistida cuando bajo mi pena de muerte, bajo mi cadáver, no lo usaré. Otros tienen una postura no tan agresiva, pero bueno, dicen, no me gusta, me resistiré a ello, pero bueno, están ahí, están en el primer estadio de esa escalera. Estos directamente ni siquiera quieren subir la escalera y estos por lo menos aceptan y dicen, pero voy a luchar, me voy a resistir. También podemos tener una respuesta emocional que diga, bueno, está ahí, son lentejas, antes o después va a llegar, no me voy a quedar más remedio, ni me gusta, ni me disgusta, bueno, soy pasivo de alguna manera, lo usaré y ya veremos cómo van yendo las cosas. Puede haber otros, en los cuales confieso que yo mismo me ubicaría, pues que nos gustaría, aceptamos. A mí no me gusta conducir, es un caso muy particular mío, considero que para mí la conducción es un mal necesario, entre comillas, permite movilidad, permite una serie de cosas en el mundo moderno, pero yo no disfruto subiendo a un coche, siempre que puedo lo trato de evitar. Yo sería una de las personas que aceptaría de buen grado esa posibilidad. Y luego están ya los enamorados, los que no ven más que ventajas, esto va a ser la leche, bueno, vamos a tener las ventajas de ir todos los días como si fuéramos en un taxi, tener un chofer particular que nos va a llevar a todo sitio, la movilidad como sobre el coche sin tener que depender de sentarnos, ni de estar preocupados de si conduzco, si duermo, puedo comer, puedo ver la televisión, puedo leer, puedo hablar mientras me desplazo, mientras viajo. Una cosa que es importante es que esto no es algo estático, o sea, hay gente que puede empezar huyendo y a lo mejor en un momento determinado empieza a subir por esta escalera porque rompe barreras de las que ahora hablaremos, cuando hable de las 5 reglas, pues es una manera de cómo romper ciertas barreras para evitar o decir, ¿por qué tengo que huir? Vamos a considerar si realmente hay algo bueno en esto y puedo empezar a andar. Entonces, bueno, hay gente que puede empezar a andar, incluso a lo mejor gente que una vez que empieza a pensar en serio, a analizar pros y contras, pues puede empezar. No voy a decir que llega a estar ilusionado, pero a lo mejor llega a aceptarlo, o incluso llega hasta verlo como algo bueno. Viceversa, puede haber alguien, se llama un enamorado, pero cuando empieza a ver la realidad de esto, vea ciertos problemas de seguridad, ciertos problemas de ética, quién va a decidir si atropellar al niño o a la señora si tiene que tomar esa decisión, el coche lo va a decidir por mí. Bueno, pues a lo mejor hay gente que también desanda ese camino. Fijemos estas bases, o sea, esta es nuestra respuesta emocional, o sea, los cambios tienen una respuesta en nuestra emocionalidad y el cambio tecnológico mucho más. Entonces, ¿cómo hacer que esos cambios tecnológicos no se conviertan en un enemigo? Tampoco quiere decir que se conviertan en un amigo. Las reglas que yo voy a dar a continuación son reglas para que analicemos desde un punto de vista del sentido común, del análisis reposado dentro de la capacidad que tengamos de hacer ese análisis reposado, porque insisto, la velocidad de cambio a veces es muy rápida, pero cómo enfrentarnos emocionalmente a esos cambios tecnológicos. Entonces son 5 reglas que, insisto, podrían valer para cualquier cosa faceta de nuestra vida, pero en este caso concreto van a aplicar a cambios tecnológicos. El primero, cambiar por qué es por para qué es. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por ejemplo, hace unos años, irrupción de los cajeros automáticos, ya no se puede sacar el dinero en las ventanillas, ahora hay que sacarlo en un cajero automático. Pues la mayoría de la gente dijo, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer? Vaya rollo, si yo estaba acostumbrado, si me gusta, ¿por qué tiene que imponerme esto? ¿Sí? Pero es una respuesta natural, la respuesta emocional al cambio. No nos gusta,
pensamos que va a tener muchos inconvenientes, bueno, pero ¿por qué no pensamos también en si hay algún para qué? O sea, los por qué son reactivos, los para qué es poner en funcionamiento o en uso esa capacidad tecnológica o esa nueva funcionalidad que pone a disposición nuestra. No quiere decir que al final acabemos aceptándola o no, pero que igual que nos planteamos los porqués o las cosas que no nos gustan tanto, nos planteemos los para qué. ¿Para qué? Para no tener que llevar dinero continuamente encima, para poder sacar dinero los sábados, los domingos a la hora que me dé la gana. Bueno, no quiero hacer un análisis simplista porque no tenemos tiempo para eso, pero insisto, ante cualquier cambio tenemos porqués y para qué. Dando un giro muy rápido, un poco por fijar esta idea, supongamos que esta noche a cualquiera de nosotros nos tocase el cupón del 11, ninguno de nosotros nos preguntaríamos por qué nos ha tocado. Inmediatamente diríamos para qué nos ha tocado, para cambiar de casa, para cambiar de coche, para tapar agujeros, para hacer un viaje. Pues algo parecido hay que hacer con cualquier cambio. Al igual que analizamos los porqués, que es una respuesta reactiva a ese cambio, también analicemos los para qué, que sería una respuesta activa a ese cambio. Esto siempre, insisto, desde el punto de vista de nuestra emocionalidad. Tenemos una tendencia humana siempre a plantearnos, a reaccionar ante los cambios, preguntando por qué ese cambio, por qué lo tengo que hacer, por qué, pero también pensemos que puede haber para qué. Esa es una regla que yo creo que nos podría ayudar emocionalmente a aceptar, por lo menos a entrar a analizar los cambios tecnológicos. Regla número 2, convertir riesgos en oportunidades. Es un planteamiento parecido al anterior. Insisto, la tendencia humana de nuestra emocionalidad es siempre ver lo negativo antes que lo positivo. Nos hablan de algo y automáticamente vemos las cosas negativas que nos va a traer ese cambio y nos olvidamos de las cosas positivas. Pues ante los cambios tecnológicos debemos hacer exactamente lo mismo. O sea, hay una cosa muy básica que yo creo que muchas veces nos han contado y que para cualquier cambio tecnológico que ocurra en nuestra vida en el futuro, pues yo creo que deberíamos hacer. Cojamos una hoja en blanco, columna de la izquierda, riesgos, columna de la derecha, oportunidades que nos puede traer ese cambio. Y después de haber escrito los riesgos y después de haber escrito las oportunidades, analicemos y lleguemos a una decisión. Pero una decisión basada en el análisis desde nuestra emocionalidad de lo que puede representar ese cambio, tanto malo como bueno. Una vez más, no tomemos decisiones simplistas, rápidas, analicemos pros y contras. Aunque los cambios ocurran de una manera muy rápida, siempre tenemos que analizar lo bueno y lo malo que nos puede traer a nosotros como personas individuales cada uno de esos cambios. Porque esto es una cosa importante, o sea, los cambios al fin de cuentas son para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestra vida y para cada una de las personas que componen el entorno o el universo nos movemos a diario. O sea, los cambios pueden estar muy bien, pero yo tengo que verlos desde mi punto de vista personal. Tengo que tomar mis propias decisiones. Entonces, bueno, el analizar los porqués y los para qué o analizar los riesgos y las oportunidades creo que son cosas que debemos hacer y no debemos tomar decisiones precipitadas. Sobre todo en los cambios tecnológicos, que hay mucho marketing, mucha venta de humo y también muchas fake news. Cuidado, tenemos los dos extremos. Por eso cada vez es más importante que aprendamos a pensar. Una manera de pensar pues es porqués versus para qué, riesgos versus oportunidades. Otra cosa que es importante y que el cambio digital nos está a diario, romper los paradigmas. Primero, permitirme ¿qué es un paradigma? Para mí, un paradigma es cualquier ley, teoría, norma, dogma, que de alguna manera alguien ha decidido por nosotros que eso hay que hacerlo. Y eso al ser humano, en el fondo, aunque nos quejemos, decimos que no nos gusta, que nos manden, etcétera, es todo lo contrario. Yo creo que el ser humano tiende a estar en un estado de reposo y es más fácil que otros tomen las decisiones por nosotros en lugar de que seamos nosotros mismos los que, después de un análisis, tomemos esa decisión. Entonces, bueno, lo que quiero haceros ver es que los paradigmas están presentes en nuestra vida. ¿Qué ocurre? Pues que la transformación digital nos está haciendo romper día a día los paradigmas. Acabamos de poner un ejemplo. Conducir un coche. ¿Qué es conducir un coche? El paradigma decía que conducir un coche es sentarse al volante y empezar a manejarlo, como dicen los sudamericanos. Pues no. Puede que se rompa un paradigma y que mañana conducir un coche sea sentarse allí e ir mirando por la ventanilla el paisaje mientras el coche sigue el rumbo a su destino. Más paradigmas que está rompiendo hacer una llamada de teléfono. Pues es un paradigma que se rompió ya hace muchos años. Hoy en día hacer una llamada de teléfono significa muchas cosas. Significa hablar, ver, enviar mensajes, compartir, hablar desde cualquier sitio. O sea, es un paradigma que se rompió ya hace muchos años con la introducción de los teléfonos móviles. Las redes sociales. ¿Cuántos paradigmas en lo que es el mundo de la comunicación han roto las redes sociales? Más ejemplos. El libro. Un tema que a mí particularmente me interesa y me motiva, ¿no? El libro. Pues el libro era algo físico, en papel.
con tapas, hojas, letras, que se leía, tenías que estar allí leyendo. Hoy en día un libro puede ser un libro electrónico, a futuro puede ser incluso un audiolibro. Estamos también en los albores de lo que puede ser un videolibro. Al libro ibas a una librería y buscabas ahí los libros y te los llevabas, lo comprabas, etc. Ahora, en un futuro, puede que sea, ¿tienen ustedes este libro? Sí. ¿Lo quiere? Sí. Y alguien da un botón y automáticamente ese libro se imprima delante de nosotros y en 10 minutos nos lo llevemos a casa. O sea, ¿cuántos paradigmas alrededor de cualquier cosa de nuestro día a día se están rompiendo? Entonces, desde el punto de vista de nuestra emocionalidad, no tenemos que tener miedo a romper paradigmas. O sea, debemos huir de esa educación que nos han dado, de que todo está normalizado, de que las reglas son como son y son para las que son. Entonces, no señores, el mundo es tan cambiante que los paradigmas se están cayendo o se pueden caer minuto a minuto. Analicémoslos y seamos nosotros mismos los que veamos si ese paradigma estamos dispuestos a que se caiga o no. Eso es lo importante. O sea, no voy a tener que seguir un paradigma del digital o no digital si realmente pienso o no estoy de acuerdo con él. Podríamos estar aquí horas y horas hablando de cada una de las cosas que yo estoy aquí lanzando en plan ametralladora, pero bueno, pues insisto, esta presentación está pensada para 20 minutos, pero podría dar para hacer un monotema de cada una de las reglas que estamos hablando. Cuarta regla, y esta también es muy clave en lo que es la respuesta emocional a los cambios tecnológicos que vivimos cada día. Salir de la zona de confort. El ser humano, igual que he dicho antes, que al final, aunque lo neguemos, nos gusta obedecer normas, o nos educan para obedecer normas, pero también nos educan o nos autoeducamos para buscar estados de reposo, estados de confort. Es decir, tengo la vida, sé que tengo que pelear, tengo que llegar a ciertas cosas, pero una vez que llego, no quiero que me toque. Aquí me quedo y ya podría seguir toda mi vida aquí porque esto es lo que me gusta. ¿Qué ocurre con la revolución, la transformación digital? Pues que a nivel emocional no nos permite estar continuamente en las zonas de confort. Nos mueven las zonas de confort, nos las cambian, incluso a veces nos pueden obligar a salir de esas zonas de confort. Entonces, emocionalmente tenemos que empezar a aprender a que podemos tener la necesidad de salir de zonas de confort cada día o cada periodo de tiempo bastante corto. Antes a lo mejor las zonas de confort que manejábamos en nuestra vida a lo largo de 40 o 50 años pues eran 4, 5, teníamos una educación, conseguíamos un trabajo, conseguíamos una familia y ahí había una estabilidad. Había ciertos altibajos, ciertos cambios, originados normalmente por la evolución del tiempo, la edad, pero la zona de confort variaba poco. Tenía un trabajo, tenía una familia, tenía una manera de entender la vida. O sea, teníamos unas zonas de confort que antes o después, a lo mejor con 20 o 25 años, habíamos adquirido y el resto de nuestra vida era mantener esa zona de confort, mantener el trabajo, mantener la familia, etc. A día de hoy, ni de lejos. O sea, la transformación digital nos hace que las zonas de confort cambien, porque es que además nos cambian la manera de vivir y de utilizar las cosas que tenemos a disposición para hacer nuestra vida. E insisto, las zonas de confort se nos caen a diario por culpa gracias a la transformación digital. Entonces, emocionalmente tenemos también que estar preparados para estar entrando y saliendo de zonas de confort. E incluso, bueno, puede que volvamos en algún momento a zonas de confort previas. Por último ya, llegamos a la quinta regla de las que yo quería contar, mejorar el coeficiente de adaptabilidad. Pues esto es algo muy, muy relacionado con los cambios digitales. Los cambios digitales nos dan unas posibilidades, pero nosotros tenemos que aceptar y aprender a manejar esas posibilidades. Para ir a algo más entendible, y no entrar en conceptos tan psicológicos como inteligencia, adaptabilidad, etc., llevémoslo a algo parecido. Aptitud con P y actitud con C. ¿Cuál es nuestra aptitud con P y nuestra actitud con C ante los miles de cambios tecnológicos que se nos presentan en nuestro día a día? Pues cojamos cualquiera de esos cambios y digamos, si yo tengo actitud para ese cambio con P, es decir, me he formado, entiendo, soy capaz de usarlo, tengo la actitud de sacar el beneficio que ese cambio tecnológico tiene, ya lo que me falta es tener la actitud con C de usarlo y de ponerlo en marcha. ¿Qué puede ocurrir? Pues que mi actitud con P sea mucho más que la actitud con C. Es decir, yo estoy formado, podría usarlo, pero no me sale de las narices, no quiero. Pues al final eso nos conduce a un escenario de desperdicio, de dejadez, como digo yo, de dos. Porque estoy dejando de utilizar cosas que perfectamente podría tener a mi alcance, pero no me da la gana hacerlo. Vayamos al extremo contrario.
la actitud con C supera a la actitud. Quiero usarlo, quiero eso, pero no soy capaz a veces de entender la funcionalidad, ni siquiera soy capaz de tener la humildad de aceptar que las cosas van despacio y que tengo que aprenderlas a utilizar. Entonces al final eso nos conduce al escenario F2 que llamo yo, fatiga y frustración. Quiero, pero nunca llego. Me esfuerzo, me canso y además me frustro. ¿Cuál es el escenario ideal? Sobre todo desde el punto de vista de respuesta emocional a los cambios tecnológicos. Pues equilibrar actitud y actitud con C. Me tengo que formar, tengo que ser capaz de sacarle el máximo partido a ese cambio tecnológico, pero además también tengo que tener la actitud con C de enfrentarme a él de una manera que me permita llegar al equilibrio y a una estabilidad emocional. Pues esto es clave, sobre todo para la respuesta emocional a cualquier cambio tecnológico actual o de futuro. Tratemos de balancear la actitud ante ese cambio con la actitud ante ese cambio, la P y la C. Formémonos, entendámoslo y también debemos querer utilizarlo. Bueno, pues básicamente esto era lo que yo quería contaros en estos 20 minutos que me habían dicho que tenía para vosotros. Sé que el tema da para más. Quiero cerrar insistiendo en dos temas. La transformación digital no es el fin de nuestras vidas, es un medio que alguien pone a nuestra disposición para que vivamos mejor. Centrémonos en el ser humano. La tecnología es para el ser humano y por lo tanto cualquier reacción ante cualquier cambio tecnológico debe ser entendida desde el punto de vista de la respuesta emocionalidad como ser humano ante ese cambio. Y ahora ya para cerrar, pues permitirme un pequeño chiste, una pequeña analogía. Nuestra emocionalidad a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, pues podría ser comparable a lo que ha ocurrido con la manera de cocinar. Durante muchos siglos, cientos y cientos de años, nuestra respuesta emocional ante cualquier cambio tecnológico o de cualquier tipo, pues era como cuando se hacía una comida a fuego lento, pop, pop, chof, chof. Teníamos tiempo de asimilar los cambios, todo iba despacio, no había prisas, pues como cuando uno hace el cocido, tiene que estar ahí toda la mañana esperando a que eso vaya madurando, vaya intercambiando sus fluidos, las vitaminas, se mezcla ahí el chorizo con los garbanzos, etcétera, etcétera, y está. De repente, sobre todo especialmente a mediados del siglo XIX, pues empezaron a aparecer ya ciertas revoluciones industriales, las máquinas de vapor, ya nuestra vida empezó a cambiar, nuestra respuesta emocional ante ciertos cambios, pues ya empezó a ser diferente. No solamente era cocina a fuego lento, sino que ya teníamos la opción de que las cosas se podían hacer más rápido y mejor, porque básicamente aquí todavía no se podía hablar de revolución. No había cambios como tal en la manera de vivir, lo que había es un cambio en la manera de utilizar las cosas. Todo se podía hacer más rápido y mejor. En lugar de ir a caballo, pues se podía ir en coche, en tren. O sea, podíamos tener la capacidad de viajar de un lugar a otro en horas, en lugar de en días, semanas o meses, por poner un ejemplo. Y ahora han llegado el siglo XXI. Y de repente ha aparecido en nuestra emocionalidad, ha aparecido algo parecido a los robots de cocina. No solamente se pueden hacer las cosas mejor y más rápido, sino que se pueden hacer con las mismas cosas con el mismo elemento. O sea, esto valía para cocinar, a fuego lento, hacer un cocido. Y esto sigue valiendo para cocer, hacer un cocido, que sea un Mayo Express, lo hace más rápido. Pero es que el robot de cocina ahora cuece, amasa, hace líquidos, bate, nos hace pan, todo. Le metemos ahí los ingredientes, programamos una receta, damos a un botón y nos quedamos esperando al producto final. Pues algo así está ocurriendo en nuesra emocionalidad. O sea, insisto, es un ejemplo de cómo hemos cambiado la emocionalidad que podía tener una persona del siglo XIX, por así decirlo, a cómo es la emocionalidad que tiene una persona en el siglo XXI. Ahora tenemos que ser a nivel emocional como robots de cocina, estar dispuestos a que las cosas cambian muy rápido, que todo vale para todo y que incluso a este robot de cocina mañana puede valer para hacer cosas nuevas, que es por ejemplo lo que nos ocurre con el teléfono móvil cada día. De pasar de ser un dispositivo solo para hablar o para llamar, pues se ha convertido en máquina fotográfica, linterna, medio de pago, modo de saber cómo llegar de un camino a otro, bueno, intercambiador de mensajes, todo prácticamente. Parece que a día de hoy todo se puede hacer con el teléfono móvil. Pues bueno, insistir, muchas gracias a Escritores en Rivas por darme esta oportunidad, gracias a todos vosotros por haberme aguantado esta charla. A mí me gustaría estar ahora abriendo aquí un debate, hablando, porque bueno, de alguna manera soy una persona a la que le gusta provocar a la gente y hablar con ellos, ¿no? Pero bueno, creo que hay charlas ahora también muy, muy interesantes y que debemos dar paso a los demás. Si hay alguna pregunta, yo
estaré encantado. Si hay alguna pregunta y parece que podemos responderla, estaré encantado de que así sea. Y si no, pues bueno, al acabar yo estaré por aquí y gustosamente pues hablamos, debatimos de lo que queráis. Sí, os dejo aquí algunos datos de quién soy y básicamente, pues bueno, ya que tengo la oportunidad de darme a conocer y a presentarme ante vosotros, pues aprovecho para recordaros que soy escritor y que en mis últimos años me dedico a escribir libros, como tenéis ahí. Si hay uno que, bueno, normalmente no hago mucha publicidad de él porque aquí estas son mis novelas, pero ahí hay un libro que es 2031 de mis sueños ficción, que sí es el que está quizá más relacionado con todo lo que os he contado, ¿no? Y es un libro que cuenta cómo veo yo que puede ser el mundo en el año 2039. Y puede ser el mundo siempre y cuando saquemos el partido adecuado a la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Son escenarios que yo escribo ahí, de cómo utilizando, bajo mi punto de vista, de una manera correcta, lo que es la tecnología, pues podríamos tener en la vida. Viviríamos de manera diferente, pero bueno, yo creo que sería una manera de vivir. Sí es curioso que alguna de estas cosas que yo he escrito, esto está escrito hace 2 o 3 años, cuando ahora se empieza a hablar tanto de metaversos, de metauniversos, etcétera, etcétera, pues algunos de los escenarios que yo describo ahí, relacionados, por ejemplo, con el turismo virtual, o con las maneras de las distintas sensaciones de experimentar una película o de experimentar una competición deportiva. Por ejemplo, ya hablaban ya la aplicación del metaverso en el Mutua Madrid Open, porque hay una experiencia que se puede ver, sentir el partido desde la experiencia del jugador. Pues son cosas que yo aquí he descrito, no con el mundo del tenis, pero sí con el mundo del fútbol, ¿no? Pienso que hay pues escenarios en los que tú puedes ver un partido de fútbol no como un simple espectador, sino metiéndote en la piel del delantero centro, del portero, del entrenador, incluso del utillero. Entonces creo que hay distintas perspectivas. Lo mismo en el cine. Puedes ver la experiencia del cine no viendo la película, sino sintiéndote en la piel del actor principal, del actor secundario, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, son cosas que la tecnología, con granjas de sensores, la manera de grabar la película no es simplemente grabar la acción de esa película, sino grabar la emocionalidad. Si colocas al actor ciertos dispositivos que estén viendo o midiendo cómo se comporta su emocionalidad durante la película, pues eso luego lo puedes también traspasar a través de gafas de realidad virtual, etcétera, etcétera, al propio espectador. Bueno, insisto, estos son escenarios que alguno puede considerar distópicos, pero que si nuestra respuesta emocional ante los cambios tecnológicos es la adecuada, podemos llegar a ellos, y al menos yo debería deciros, no debemos tener miedo a llegar a ellos, o por lo menos démosle la oportunidad de que nos expliquen si pueden llegar a ser beneficiosos. Poco más. Muchas gracias y hasta pronto.